queremos continuar un poco en el estudio que iniciamos el jueves pasado, ¿verdad? Y hermanos, les decía el jueves pasado que sería mejor si al terminar la vida tuviéramos millones de dólares o una persona que haya nacido de nuevo. Y estamos todos de acuerdo que una persona vale más que cuántos millones podemos tener. Amén. Entonces nos debe dar regocijo y gozo, y realmente, hermanos, los ángeles adoran y glorifican al Señor, ¿verdad? Porque ellos entienden la importancia de esto. Amén. Dice el Eclesiastés 11, hermanos: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Ok? Las aguas hablan en la Biblia de multitudes, naciones y lenguas. Y dice: echa tu pan, tu palabra, tu mensaje sobre las aguas y lo hallarás, dice. Parte a 7 y aún a 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y dice: si las aves fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar donde el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. El hombre más sabio sobre la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, nos acaba de darse el consejo de Dios. Amén. Hermanos, demos la palabra de Dios. Dios se encarga, hermanos, de hacer las cosas, y Él tiene el poder, Él tiene el amor para hacerlo. Okay, Él sabe bien cómo hacerlo, hermanos. Y dice Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Y Dios, hablando de su pueblo, dice: vosotros sois mi especial tesoro. O sea, la gente es el tesoro de Dios, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En el capítulo 7 de Mateo dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y hermanos, ¿cuánto le damos nuevamente gracias a Dios? Porque alguien nos habló del Señor alguna vez. Amén. Y eso, nosotros podemos hacer lo otro, hermanos. Y nosotros no sabemos el día donde la gloria se va a derramar sobre una vida, sobre una persona, en el momento justo. Dice: entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Las cosas fáciles, hermanos, mucha gente lo escoge, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Si el Señor nos ha dado esa luz, esa ventaja, hermanos, tenemos nosotros que darle a otros también la oportunidad. Y dice la Biblia: guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, la semilla que Dios quería que sembráramos da fruto. Es la que el Señor nos está hablando nuevamente. Y nosotros queremos que dé buenos frutos. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Hermano, Dios nos ha dejado, antes de irse, el mandato. Tenemos que darle la palabra a los demás. Y Dios sabe, hermanos, exactamente, hermanos, dónde se va a derramar la gloria y de qué manera. Y nosotros debemos obedecer al Señor. En el momento de Dios, la gloria de Dios se derrama, hermanos, y este mundo puede ser glorificado. Dice la Biblia, hermanos, siempre en Mateo 8, dice, 9:21. Está la mujer que tiene una gran necesidad en su organismo y lo que quiere es tocar al Señor. Y decía, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Amén, hermanos. ¿Oyeron eso? La fe de ellas era grande. Si solo me extiendo y logro tocar, seré salva. Ella quería su sanidad, pero si ustedes observan, para ella era más importante su salvación que su sanidad. Seré salva. Y dice, pero Jesús, volviéndose y mirándolo, dijo, ten ánimo, hija. Anímate, hija. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Amén. Ya es salva, ya es hija, ya es salva. Puedes estar con gozo, con alegría. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué la salvó? Su fe. Su fe. Y sí, es cierto, la fe hace algo, ¿verdad? Ella se extendió y quiso tocar, es cierto. Hermanos, y por eso ustedes están en la iglesia hoy. Porque están anhelando a Dios y tienen necesidad. Dios es precioso. No hay nadie como nuestro Señor. Amén. Y dice, y bueno, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartados porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Ok? Hermano, en el caso de ella tenía esperanza y se extendió. En el otro caso, vamos a leer hasta arriba, en el verso 18. Mientras les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró delante de él y dijo, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Observaron eso, hermano? Acababa de morir. Y entonces dice el Señor, la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Los incrédulos se burlan. La gente con fe glorifica a Dios. Amén. En el tiempo con que todos se perdieron la esperanza, cuando Dios está haciendo algo, Él se glorifica, hermanos. Amén. Si Dios está pasando, y Dios sí está pasando hoy por aquí, hermanos, podemos pedirle con confianza. Amén. Sí, amén. Entonces decía, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Amén. Se levantó. ¿Quiénes salieron, hermanos? Los incrédulos. ¿Quiénes se quedaron? Los creyentes. Dios quiere que todos seamos creyentes. ¿Ok? Y se difundió la fama de esto sobre toda la tierra. Luego Jesús, hermanos, ¿por qué estamos viendo eso? En el contexto de dar la luz a las naciones, de dar la palabra de Dios a la gente necesitada. Dice, pero la gente que había sido echada afuera entró y tomó la mano y ella se levantó. Dice el verso 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ciegos, pero vieron pasar la luz, y la luz no defrauda, hermanos. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Tenían ceguera, pero tenían lucha en su vida, hermanos. Y entonces les tocó los ojos y dijo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos.
Y Jesús les encargó rigurosamente: mirad que nadie lo sepa. Y luego pasa algo raro. Que los salidos ellos empezaron a predicar el Evangelio. Amén, hermano. Divulgaron la fama de Él por toda la tierra. Amén. Nosotros todos hemos recibido misericordia de Dios. Tenemos que dar a conocer la fama de Él por toda la tierra, hermanos. Él nos ha librado, nos ha salvado. Y miren lo que dice el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad. Miren, hermano, ¿quién dice esto? El Señor de la mies. De verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso estamos dando hoy esta enseñanza, hermanos, porque hay necesidad de obreros en la mies del Señor Jesucristo. En aquella época el Señor lo dice, hoy lo está diciendo. Y hermanos, hay mucha gente que no quiere oír. Hay mucha gente que sí quiere oír. Hay mucha gente necesitada también. Hay mucha gente que está en tinieblas. Hay mucha gente que necesita sanidad y solo Dios la puede sanar. Y nosotros lo sabemos, hemos vivido eso. Hermanos, y nosotros tenemos el mensaje y tenemos la experiencia. Por esa razón el Señor quiere que vayamos por todos lados y demos el Evangelio. Amén. El siguiente capítulo habla sobre el llamado a los discípulos, a los apóstoles, a los que son enviados. Pero es una parábola para el tiempo del fin. Es algo profético, y lo sabemos que es profético porque dice en el verso 23 de Mateo 10:23: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea que es un mensaje para usted y para mí en este tiempo final. Hermano, Israel está ya, ahorita, yo se los aviso, ya está teniendo un avivamiento y empieza en silencio. Y hermano, Dios me ha puesto en contacto con personas que yo veo que lo están haciendo en la calle, ahí, hermano, caminando en un lugar donde les pueden tirar pedrada en cualquier momento, tanto los islámicos como los ortodoxos o los ateos, que hay montones ahí. Sin embargo, se están esforzando. Uno de ellos estaba hablándoles a todos y les hacía una pregunta: ¿cree usted que está bien que yo crea en Jesús o no? Solo contesten, no me voy a enojar de lo que me digan. Y le decían diversas cosas, pero una cosa que sorprendió es que cada vez más hay gente más dispuesta a oír sobre Jesús. Antes lo rechazaban de una vez, pero todavía hay mucha gente que se pone violenta solo con oír la palabra Jesús. ¿Ok? Pues este hermano, un judío, hermano, estaba haciendo eso, dando la palabra, y resulta que de repente entre todo el grupo encuentra una señora que se llama Paula. Y le dice: Paula, yo creo en el Señor Jesús. ¿Cree usted que está bien que yo crea en el Señor Jesús? Y ella se le voltea y con una sonrisa le dice: creo que estás en buen camino. ¿Cómo? Le dice: ¿tú crees en Jesús? Le dice él a ella. Sí, le dice, creo en él con todo mi corazón. Y hay que dar la palabra, dice. Y muchos están necesitados en Israel. Otra judía ahí, hermanos, se había encontrado con Dios hacía un tiempo. Y miren eso, solo ver el rostro de ella, reconociendo esa verdad, hermanos, que iluminó todo el día. Amén. Iluminó todo el día, hermanos. Iluminó todo el día. Porque si a alguien cuesta darle la palabra, es al pueblo judío. Pero cuando Dios se mueve, el pueblo judío nos dejan avergonzados, hermanos.
porque ellos anhelan su Mesías por miles de años. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que dar la palabra. Y dice el verso 16 de Mateo 10: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus lugares de reunión os azotarán. La palabra sinagoga significa lugares de reunión. Hermanos, les aviso, dentro de poquito, cuando estemos dando la palabra, Dios nos va a enviar a lugares de reunión para dar la palabra, y ahí nos van a azotar. ¿Comprenden, hermanos? El tiempo ya llegó. Estamos a unos pasitos del fin. Y cuando Dios empieza a mover y envíe este grupo final, porque aquí vemos que Él dice, no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel cuando el Hijo del Hombre venga. Y aquí le dice el Señor, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástame al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que si usted está dando la palabra, siempre va a haber alguien que va a decir algo malo de usted. Es normal. Y dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís en el oído, proclamadlo desde las azoteas. Estamos hablando del pueblo del fin, porque está hablando aquí de que no vamos a dejar de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que el día de Dios venga. Amén. Fíjese que no dice ahí las ciudades de Judá o de Judea, de Israel. Hermanos, Dios necesita y está llamando a un pueblo nuevo, diferente, que esté dispuesto a dar la palabra. Y hay carencia, hermanos. Hay mucha carencia y hay mucha necesidad también. Hay personas, hermanos, que realmente nunca han oído la palabra de Dios. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la prueba que viene. ¿Recuerdan los amigos de Daniel, hermanos? Ok, todos doblen las rodillas para esa estatua. Y todos de rodillas, ellos parados ahí. Los únicos que no. Amén. Sí. Hermanos, necesitamos ese tipo de vida. Les he estado hablando que no solo es tener gente creyente en la iglesia, discípulos. El discípulo que fue ser perfeccionado será como su maestro. Maestro. Amén. Hermano, el tiempo que viene es un tiempo difícil. Es más, ya viene otro COVID para este año. ¿Cuántos saben eso? Sí, ya empezó la mortandad. Amén. Hermanos, pero eso nos debe servir para afirmarnos a nosotros. No para alejarnos, sino para afirmarnos. Dios es bueno, hermanos. Él está escogiendo. Y Él literal, la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más alto peso de gloria. Debemos tener gozo y decirle, Señor, cumple tu propósito. Cúmplelo, Señor, por favor. Y el tiempo está a la mano, hermano. El tiempo viene dentro de poquito. Las cosas, hermanos, se van a cumplir en una velocidad que no entendemos. Y dice, hermanos, para los que dicen que no hay pastores, maestros, ni apóstoles en el fin, dice en el verso 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa al profeta recibirá.
Sí va a haber profetas en el fin de los tiempos, porque todos estarán hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y al varón perfecto. Porque hermano, Dios sí va a tener gente perfecta en el fin de los tiempos. ¿Saben por qué? Por la sangre del Cordero. Tiene el poder de cambiarnos. Y el Señor tiene un momento de hacerlo. Y Él se está moviendo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto lo digo, que no perderá su recompensa. No va a perder su recompensa, hermanos. Va a haber un premio para esa vida, para esa persona. Hermanos, yo les he dicho que vamos a llorar por no haber hecho más. Amén. Uno dice, ¿cómo es posible? Vamos a pararnos un ratito mientras viene la luz. Qué bueno es el Señor, mis hermanos. Amén. Y, hermanos, y todo tiene una razón de ser. Todo. Y Dios sabe por qué hace las situaciones. Yo recuerdo que en una ocasión se me paró el carro, y era porque Dios quería en ese lugar hacer algo especial. ¿Comprenden, hermanos? Entonces uno sabe, uno entiende todo lo que está pasando. Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Debemos saber que nuestros cabellos están contados. Dios sabe bien qué estamos pasando y por qué lo estamos pasando. Dice la palabra también, hermanos: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ha oído usted esa doctrina que dice que la salvación no se pierde? ¿Ha oído eso? Sí. Es falso. Si alguien niega al Señor, Dios lo va a negar a él. Si Dios lo niega a uno no tiene ya nada de esperanza. ¿Entienden, hermanos? Por eso debemos andar con temor y temblor. Pero hay una cosa, hermanos, que en el tiempo del fin no va a faltar, y es que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. ¿Cuántos han oído de que el Espíritu Santo se va? ¿No es cierto? Mire, le voy a leer. Aún ante gobernadores y reyes seré llevados por causa de mí para testimonio a ellos, para darle la palabra a los reyes, a los presidentes y a los gentiles, a las naciones. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Oh, hermanos, eso es respaldo. ¿No cree usted? Eso es el respaldo que todos necesitamos en cualquier lugar. Y el Señor dice que en el mero fin no solo el Espíritu Santo no se va, sino que el Padre Eterno va a hablar a través de la boca de sus hijos que estén cumpliendo con la palabra. Por eso estamos dando esta enseñanza sobre evangelización, misiones, discipulado. Porque, hermanos, Dios tiene un proceso en cada vida
y no sabemos lo que está haciendo con cada uno de nosotros y por qué lo está haciendo. Pero Él tiene buenos pensamientos, mucho más altos que los nuestros, para glorificarse. Él lo va a hacer. Yo le digo, cada cierto tiempo me pongo a ver hacia atrás. Y dice Eclesiastés, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, no hay nada nuevo para el sol. Y nos dice que nos acordemos de las cosas pasadas para poner atención. Porque Dios, hermanos, nos ha hablado en el pasado y a uno se le olvida lo que Dios está diciendo y lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando vemos el pasado nos acordamos. Hermano, la primera vez que empezamos con una iglesia, yo tenía 12 años, puros niñitos. Estábamos en un lugar vacío, una casita vacía que estaba ahí. Armamos una iglesia. Hermanos, no sabíamos de la música de Dios. Uno de los vecinos tenía una marimba. Yo había visto un niño de 12 años ahí dando la palabra de Dios ahí. Y teníamos un niño, Juan Pardo. Jorge Pardo. Hermanos, Jorge era un niño de 12 años que ya daba la palabra de Dios en los lugares. Y de ahí salieron 3 personas que yo me he enterado, hermanos, que están sirviendo al Señor. Uno de ellos soy yo. Jorge Pardo murió, pero él fue pastor durante muchos años. Hermano, nunca menospreciemos el día de las pequeñeces. Nunca. Dios sabe lo que está haciendo. Y Él tiene poder para cambiar nuestra situación. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Y Él quiere hacer también eso. Él quiere ayudarnos. Qué precioso es el Señor. Qué precioso es el Señor, hermanos. Qué precioso es. Yo trato de recordar personas que les hablamos, y hoy mismo estaba pensando, desde chiquititos, lo que hoy están haciendo ellos. Y les digo, si me voy por cada vida y les empiezo a contar lo que pasó de ahí para acá, se quedarían perplejos las cosas que Dios ha hecho con muchos de ellos. Pero en aquel tiempo eran unos niñitos, 7, 8 años. Pero hoy Dios los está usando a ellos de una manera hermosa. Así que, hermanos, lo único que nos toca a nosotros, nuestra parte, es dar la palabra de Dios. Dar la palabra de Dios. Tenemos tanta historia que usted no tiene idea. Lo que nos falta es tiempo para ir una por una. Tantas cosas que ha pasado. En el tiempo que viene, hermanos, vamos a ver cosas en las vidas de muchas personas que no nos imaginábamos, pero que Dios las está haciendo y está edificando. Su extraña obra, dice la Biblia, su extraña operación. Dios tiene algo encubierto que está haciendo en su pueblo para el fin de los tiempos. El inicuo también está haciendo algo encubierto para el fin de los tiempos. Pero ya sabemos quién va a ganar. Ya ganó. Consumado es el Señor Jesús. Qué hermoso, hermanos. Qué precioso. Dios es bueno, hermanos. Y hermanos, recuerda, esta historia se las conté hace mucho tiempo, pero hoy mismo me acordaba de ella, que se la quiero contar nuevamente. 2 jóvenes, 20 años por ahí, se van al África, los 2. Cuando llegan ahí, hermanos, no los dejan ni siquiera vivir en una aldea,
era una tribu negra, no los dejan siquiera vivir dentro de ellos, sino que ellos tienen que hacer un lugar lejos, allá arribita, en una montañita. No querían que ellos les hablaran de nada, y ellos habían dejado todo, sus posesiones, su tierra y todo, y llegaron a ese lugar en el África para dar la palabra. Y después de mucho tratar desánimo, él trabajó duro, hizo una casita ahí él solito, trabajó duro. Hermanos, lo único que había era un niñito que subía a venderles huevos, y ella recibía al niñito y le hablaba del Señor, y le explicaba, y le hablaba, y le volvía a hablar. Hermanos, y tanto esfuerzo, hermano, porque usted no tiene idea de lo que cuesta aprender un idioma, para empezar. Amén. Pero hay una cosa, el amor no tiene idioma también, hermanos. El amor es reconocido. Amén. Pero ella, como pudo, ella le dio la palabra de Dios a ese niñito. Ese niñito entregó su corazón al Señor Jesucristo. Un niño en medio de un montón, y los demás no querían saber nada. Y después, ¿se imaginan el corazón de ese padre desanimado, de ese hombre desanimado? No logramos nada. Nació una bebita en medio de ellos y se muere la mamá, y se queda él con una bebita, solito, en medio de la selva. ¿No cree usted que cualquiera puede decir, Dios, me fallaste? ¿No cree usted? Un desánimo que vino en el corazón de ese hombre. ¿Y sabe qué? Después de eso, con esa bebita que andaba, la dejó con otros misioneros que estaban por ahí, y ellos la tomaron y la terminaron adoptando. Y él, en su desánimo, se fue, hermanos, del África, y se regresó para Inglaterra, desanimado totalmente. Perdí mi esposa, perdí mi niña, y estoy en un gran conflicto con Dios. Esa era su actitud de su corazón. Y empezó a beber vino. Cuando abandonamos a Dios, todo lo que puede venir es peor. Abandonar la luz, las tinieblas se aprovechan y nos capturan y nos hacen daño y nos destruyen. Y él quedó amargado ahí, se volvió a casar, tuvo sus hijos. Los años pasaron. Esa niñita creció con los misioneros y se la llevaron para Estados Unidos. Pasaron los años, y una vez ella, hojeando una revista, encuentra que están diciendo los nombres de sus papás. Y ella, ¿qué? Y cuando lee la historia, descubre que su papá vive allá en Inglaterra. Entonces ella decía, yo quiero ver a mi papá. Y se va ella para Inglaterra. Y llega a Inglaterra. Y allá en Inglaterra encuentra a su papá, todo un borracho, con hijos. Y ellos, pues felices de que ella ha llegado, y la recibieron bien y todo. Pero él de todos modos seguía con su gran amargura. Y cuando iban de cierto lugar a otro lugar, decidieron pasar por una actividad cristiana que había en un lugar. Y al llegar a ese lugar, en esa actividad cristiana, hermanos, presentan al que iba a dar la conferencia. Un hombre del África que había sido usado por Dios poderosamente. Más de 50,000 personas conocieron al Señor, y habían miles de iglesias. Y ese hombre del África contó su historia. Y contó cómo cuando era niño, una mujer le hablaba a él.
cuando da el nombre, era la mamá de ella. Dios es el Todopoderoso. Mis hechos y los suyos no tienen ningún valor, sino lo que Él hace a través de usted y de mí. Eso sí vale. Por eso, hermanos, le estoy contando esta historia, le estoy dando este mensaje, porque lo único que interesa y que importa es el mensaje de Dios. Porque si da fruto en una vida, esa vida es eterna y es un pueblo entero que se salvó con cada vida. Vale mucho más que todos los millones del mundo, que toda la fama del mundo. ¿Y sabe una cosa? ¿Se imagina el quebrantamiento de ese padre y el arrepentimiento que tuvo? Se dio cuenta el padre que Dios omnipotente lo había visto su desánimo, sus amarguras, todo lo que habló mal, lo que dijo, cualquier cosa, sus borracheras, y el padre estaba pendiente de él y estaba pendiente de la niña, cuidándola también, y estaba pendiente de aquel niño en el África. El padre los cuidó, los hizo crecer, los hizo fructificar y que dieran mucho fruto, los dos. Pero en el momento de Dios los juntó. En el momento de Dios, exacto de Dios, fue llevado del África a Inglaterra a dar la palabra de Dios. Y lo que viene de Dios no vuelve vacío, sino que tiene un gran fruto. Hermanos, yo los animo. Y los animo también para decirles que lo que han hecho por todos estos años, hace 30 años, 20 años, 10 años, que ha sido en Dios, va a tener un fruto maravilloso también. Pero que una cosa que nos va a hacer llorar es hoy no estar haciendo más de lo que estamos haciendo. Por eso le estoy hablando de eso, para que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos.